tan importante en el ser humano. Espero poder aclarar un poco estos conceptos. Soy doctor en quiropráctica, egresado de Palmer College of Chiropractic, donde se inició la quiropráctica y sigue en plenitud. Este año cumple 125 años de haber iniciado la universidad y pues espero estar presente en dicha celebración. Estuve en los 75, los 100 y espero poder estar en los 125 el 18 de septiembre, que es el día de la que Palmer fundamenta la quiropráctica. Vimos un poco de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce a la quiropráctica como una profesión, como lo que es una profesión en sí. No es de especialidad en ninguna otra ciencia de la salud, es una ciencia de la salud en sí. También la definición de la Federación Mundial de Quiropráctica, que está reconocida por la misma Organización Mundial de la Salud. Tengo el honor de ser uno de los fundadores de la Federación Mundial de Quiropráctica. Hablaba yo de que en estos tiempos de COVID, que mucha gente ha estado confinada, cómo esto repercute en la salud en general, mucho, porque no se tiene la movilidad adecuada, por todo lo que ya sabemos, y pues es problema de causa de con problemas de columna vertebral, como lo veremos más adelante, el estar sentado mucho rato, y espero que hayan aprovechado esta pausa, perdón por la palabra, este espacio para poderse mover y levantar, para no estar sentados 15 o 20 minutos, más de 15 o 20 minutos. Aprovechen, levántense. Yo voy a tener que estar un poco más tiempo sentado. Entonces, en antecedentes, Palmer fundamenta la quiropráctica en 1895 en Davenport, Iowa. Tiene un gran desarrollo a nivel mundial. Este fue Daniel David Palmer, fundamentador o descubridor de la quiropráctica. El primer paciente, estaba yo diciendo que seguramente es una sorpresa para muchos, que el primer paciente era un paciente que se había quedado sordo por un accidente, y Palmer lo examina en su consultorio y descubre una desviación muy pronunciada en columna vertebral. Les decía yo también que no es ninguna sorpresa cuando conocemos toda la relación de la médula espinal y la columna con todo el organismo. Yo he tenido casos de sordera muy pronunciada, inclusive una niña de sordomuda, y no es la única, que había nacido así, y pues se curó completamente cuando daba yo consulta en el IPI de Naucalpan. Los primeros profesores en Palmer School of Chiropractic en Davenport, Iowa. Al centro está Daniel David Palmer, a su derecha B.J. Palmer, su hijo, que desarrolló la quiropráctica y la universidad, y a la izquierda de Daniel David, la esposa de B.J., Mabel Palmer, Mabel Heath Palmer, que ya pues fue un motor para la profesión quiropráctica, con el debido respeto, como lo fue mi esposa, la licenciada Patricia Gregg, en México, y como tal está reconocida por varias instituciones. El doctor Palmer, efectuando un ajuste en columna vertebral en 1906, uno de los primeros esquemas, muy explicativo de cómo la columna tiene que ver con todo el organismo. Y en esta definición nuevamente vemos que se fundamenta la quiropráctica en el tratamiento y prevención de trastornos del sistema musculoesquelético, y cómo esto
repercute estos trastornos en el sistema nervioso o neurológico y en la salud en general. Se hace hincapié en el análisis, corrección de la estructura, funcionamiento del sistema neuromusculoesquelético y de las articulaciones, con especial énfasis en columna vertebral. ¿Por qué? Porque la columna pues es el eje de nuestro organismo. Aquí vemos la columna vertebral de frente, del lado izquierdo de sus pantallas, del lado en el centro y por atrás. Entonces, esta es una columna de un adulto con las 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, sacro, coxis. Y vemos cómo contiene dentro de sí la médula, la columna, la médula espinal, cómo salen nervios. Y comentaba yo, que creo que no se estaba escuchando, que en la parte baja son los famosos nervios ciáticos, que es un nervio muy, muy grande. De ahí viene la ciática, pero no es el único nervio que corre a las piernas. Y por eso, pues muchas personas luego tienen problemas de locomoción y de adormecimiento de piernas. Inclusive muchos calambres son debido a esto, ¿no? Ahorita vamos a ver más. Y aquí vemos la capa muscular que protege la columna, como pueden ver es notable, ¿sí? Las partes blancas son de un tejido que se llama fascia, que une a los músculos. La quiropráctica analiza la relación entre salud y enfermedad desde el punto de vista estructural, destacando la importancia de la mecánica de la columna vertebral y la relación neurológica, partiendo de las siguientes hipótesis. La enfermedad puede ser causada por alteraciones del sistema nervioso. Alteraciones del sistema nervioso pueden ser causadas por problemas del sistema musculoesquelético. Aquí vemos cómo salen los nervios a nivel de entre cada 2 vértebras, y en la parte central está la médula espinal, y aquí nos quedamos. Comentaba yo que del lado derecho de sus pantallas, no crean que esta persona, este esquema quedó así por COVID, ni mucho menos, sino que estos se llaman dermatomos. Frank Netter, un gran dibujante, médico, de lo mejor que había en toda la historia, lo representa del color verde. Son los nervios de la región cervical y su ramificación muy precisa, ¿sí? Si tenemos adormecido mal el pulgar, pues tiene una relación con séptima cervical, con los nervios de quinta, sexta cervical. Luego la parte media de la región dorsal, los nervios, cómo se ramifican, ¿sí? La parte lumbar está representada en morado y la parte sacra en rojo. Entonces, esto nosotros nos permite identificar cuando el paciente presenta una parestesia en piernas, por ejemplo, o problemas de locomoción, como acabo de decir, o cuando el paciente tiene un problema cervical agudo, y cómo esto puede repercutir pues, en muchos problemas tan sencillo como neuralgia del trigémino, ¿no? Aquí vemos la otra parte de cómo se ramifican los nervios de la médula espinal en lo que se llama sistema nervioso autónomo, y vemos cómo estos nervios van a diferentes órganos, a todos los órganos, más bien dicho, del organismo, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros corregimos la columna vertebral, es muy común que el paciente que viene por problemas de columna
empieza a notar mejorías en su sistema digestivo, en su sistema respiratorio, inclusive a nivel de oído y muchas otras cosas, sin que esto en ningún momento estemos nosotros tratando de tomar el lugar del especialista en cuestión. Pero sí hay cambios muy significativos, inclusive demostrados a nivel de análisis clínico, laboratorios y demás. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Aquí vemos pues otro esquema tal cual es, porque la columna, la médula espinal, es la continuación o está totalmente relacionada con el cerebro, y del cerebro parten las órdenes para que todo esto funcione automáticamente, y no nada más del cerebro, sino de la misma médula espinal. Aquí vemos la relación de la médula espinal con músculos del lado izquierdo de su pantalla, y vemos lo que es el sistema límbico, que pues, precisamente tiene que ver mucho con problemas de mareo, equilibrio y demás. En la profesión quiropráctica usamos terminología propia para describir las alteraciones de columna vertebral, terminología que está totalmente aceptada en todo el mundo de la salud. Las más comunes son disfunción articular o subluxación vertebral. ¿Qué es la subluxación vertebral? Aquella vértebra que ha perdido su justa posición con la vértebra superior, con la inferior o con ambas a la vez, causando una compresión o irritación sobre los troncos nerviosos que emanan de la médula espinal y provocándose por consecuencia una interferencia con la transmisión de los impulsos nerviosos o neurológicos que se originan en el cerebro. Ya vimos esto, todo esto puede ser corregido o mejorado por medio del procedimiento de ajuste. Aquí vemos un esquema del doctor Clarence Gonstead, uno de los más grandes doctores en quiropráctica de Noruega, pero se estableció en Wisconsin. Él fue una persona fuera de serie. Tuve el honor de recibir clases directas de él. Y vemos aquí una representación esquemática de lo que en un momento dado, del lado derecho, estamos teniendo una compresión a nivel de disco. O sea, nosotros le damos mucha importancia al disco, pero toda, pero el disco responde también a la subluxación vertebral. Eso es originalmente la causa del problema del disco. Y del lado izquierdo vemos cómo la columna se adapta para mantener una posición lo más vertical posible, porque si no se iría del lado completamente. Entonces estos son una serie de compensaciones. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestro organismo algo que es un concepto que viene desde Hipócrates, el padre de la medicina griega, que se llama inteligencia innata. Quiere decir que el organismo responde. A menos de que tengamos un problema en algún órgano, no pensamos en esos órganos. Solito el corazón hace lo que tiene que hacer, el estómago, el hígado, el colon, en fin. Cuando tenemos que pensar en algo, normalmente es porque ese algo no funciona como debe de funcionar. El complejo de la subluxación es la disfunción motriz del segmento espinal, unidad funcional compuesta por dos vértebras adyacentes y los tejidos conectivos que las mantienen juntas. Ese es otro tejido conectivo, que se denomina también
como subluxación que incorpora el complejo mecanismo de interacción de cambios patológicos en nervio, músculo, ligamento y tejido vascular. Dr. Gatterman, otro gran quiropráctico, tenemos mucha investigación, ¿eh? Síndrome de la subluxación, un agregado de síntomas y signos que se relacionan con la patofisiología o disfunción de segmentos móviles de la columna o de la pelvis o de las articulaciones periféricas. Aquí vemos cómo cuando hasta arriba, en las letras V, S, C, es Vertebral Subluxation Complex, que es complejo de la subluxación vertebral. Y eso nos provoca lo que se conoce como una kinesiopatología, que es una patología en relación al movimiento, y eso provoca una patología o mal funcionamiento se llama myopatology o miopatología, que es en relación al sistema muscular, y a la vez una neuropatología, que es una patología del sistema nervioso, y a la vez una patología vascular pathology, o sea, patología vascular, que es un problema en el sistema cardiovascular. Todo eso relacionado con la subluxación vertebral, ¿eh? Luego tenemos patología del tejido conectivo, y luego viene la respuesta inflamatoria, y toda una serie de cambios notables desde anatomía patológica, se empieza a tener patología la anatomía, o sea, músculos, tejidos, conectivos, ligamentos, y luego provoca una patofisiología, quiere decir una patología en relación a la fisiología, que es cómo funciona todo, y provoca un cambio en la bioquímica. Para que vean ustedes, cuando creemos que no pasó nada, porque nos caímos o algo, todo lo que puede venir como consecuencia de esto, no va a venir, no lo van a sentir muchas veces inmediato, pero a lo largo de los años se sienten. O sea, recibimos pacientes que luego me dicen, ¿y yo por qué tengo esto? Pues porque llevas 50 años de vida, o 60, o 40, o 30, o 20, y nunca te has atendido en la columna, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos toda una serie de hipótesis relacionadas, en fin, desde la neurodistrofia, que es disminución, fíjense, qué interesante, de la respuesta inmunológica. O sea, cuando alguien tiene el organismo, la columna funcionando bien, su respuesta del sistema inmunológico, del cual se ha hablado tanto en los últimos 2 años, ¿sí? Antes nadie hablaba del sistema inmunológico, funciona mejor que cuando hay una subluxación vertebral, insuficiencia arteriovertebral de las arterias que están dentro de la columna. Mielopatía compresiva, quiere decir compresión directa en canal medular. Cuando el paciente me dice, yo tengo una disminución del espacio de canal medular, lo tenemos totalmente estudiado y demás. Compresión neurológica provocada por la subluxación vertebral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el desconocimiento que hay de lo que es quiropráctica en México y en muchas otras partes del mundo, en el gobierno de Nueva Zelanda se considera que los neozelandeses son más británicos, como dicen, que los ingleses. They are more British than the English. Entonces, hizo un estudio completo de lo que era quiropráctica en 1979, es una cosa extraordinaria, y llegan a la conclusión que los quiroprácticos somos los únicos profesionales de la salud que estamos debidamente calificados por nuestra preparación académica y clínica. La carrera dura 5 años, 6,000 horas. En Estados Unidos dura 8 años. ¿Por qué? Porque en México se meten más materias por el sistema educativo nacional. Un servidor
ha tenido que ver en la fundación de las 3 carreras de quiropráctica en México, en la Universidad Veracruzana, dentro de la Facultad de Medicina, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca y en la Universidad Estatal del Valle de Catepec. Entonces, por eso me la sé. Y desde antes, ¿no? Bueno, entonces, no entrando en eso, entonces, se usan sistemas de corrección de los problemas del tipo musculoesquelético, que además de ser sumamente eficaces, son de tipo conservador, aplicables inclusive en personas con problemas crónico-degenerativas, osteoporosis, artritis. Sí, sí se puede, claro que se puede. Por eso nos matamos estudiando como locos y luego vienen las especialidades dentro de quiropráctica, ¿eh? Esta metodología no debe intentarse hacer por nadie que no sea doctor en quiropráctica y haber realizado los estudios correspondientes al paciente. Entonces, cuando ustedes van a un masaje y demás, te voy a tronar, pues digo, yo les recomiendo que pues se encomienden a quien quieran cuando les andan tronando la columna, porque es lo mismo que si les dijeran, te voy a abrir con un bisturí ahí en donde quieran, ¿no? En el manicure o demás, ¿sí? Tratamiento quiropráctico en pacientes pediátricos y geriátricos. El tratamiento quiropráctico se puede y se debe aplicar desde la infancia, desde recién nacidos, en adolescentes, adultos jóvenes, en plan preventivo, en plan correctivo, hasta cualquier edad, ¿sí? Entonces, plan de prevención, obviamente. En muchas ocasiones estos problemas no son detectados o son tratados mal y en forma muy agresiva, que se puede evitar. En ningún momento decimos que nuestros amigos, traumatólogos y demás, saben muy bien lo que están haciendo, pero se trabaja en conjunto, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, países donde el sistema de salud está pues muy avanzado, definitivo. Vamos a ver un poco de los sistemas de ajuste que hacemos. Tengo en la presentación el doctor Clarence Gonstead, del cual ya hablé hace un momento, de el quiropráctico non, definitivamente, Mount Holyoke, Wisconsin. Él ya desgraciadamente falleció. El sistema de activador, con la doctora Montserrat Benet Gregg, mi hija, por un accidente hace varios años perdió la vida, un accidente automovilístico, un camión que le llegó por atrás, luego Tago Recoil por un servidor, igual la técnica sacrooccipital y la técnica Flexion Distraction, son algunas de las métodos que utilizamos para corregir problemas de columna vertebral. Vamos a ver. Aquí tenemos al doctor Clarence Gonstead en una mesa, se llama Knee Chest. Esta mesa yo la uso, la tengo definitivamente. Y el doctor Gonstead, después de estudiar al paciente por el medio de radiografías y mediciones muy precisas, ¿sí?, está corrigiendo una quinta lumbar, ¿sí?, con un ángulo perfecto. Aquí está corrigiendo una cuarta lumbar, no es un movimiento a tontas y locas, o sea, pero además sabiendo lo que está haciendo, que hay una compresión neurológica y que más nos vale corregirla bien, porque si no podemos aumentar el problema, obviamente. Aquí, este ajuste que a mí me gusta mucho, es de primera cervical. Tengo colegas a nivel mundial que pues me piden que les haga yo este ajuste, que lo aprendí directamente del doctor Gonstead. No implica ningún peligro cuando se aplica adecuadamente.
Montserrat, mi hija, corrigiendo con el sistema de activador en una sexta dorsal. Aquí en la medición de piernas, que esto está relacionado con la alteración de la columna, y en las piernas se refleja las desniveles, vamos a llamarlo así, ¿sí? No se trata de estar poniendo plantillas que normalmente no corrigen problemas. Aquí yo estoy corrigiendo con el sistema de Gonstead-Palmer, una región en la región dorsal. Aquí estoy usando una técnica que es del doctor mayor Bertrand Dillarnet, francés, se llama técnica sacro-occipital, en la cual se habla mucho de la circulación del líquido cerebroespinal. Es todo un sistema complicadísimo, pero funciona muy bien. Aquí estoy corrigiendo, algunos pacientes se identificarán con este movimiento, una técnica de Palmer, de Tower Recoil, ¿sí? Muy precisa. Cuesta mucho trabajo aprender a hacer esto, créanme. Es lo mismo que aprender a hacer cirugía. Aquí, Montserrat, igual con el sistema del doctor James Cox de la Universidad National de Quiropráctica de Chicago. Un sistema excelente también para corregir subluxación vertebral y corregir problemas de disco. Obviamente es sumamente importante contar con el equipamiento adecuado, mesas de tratamiento para la aplicación de diferentes sistemas de corrección, contar con el personal adecuado. El quiropráctico únicamente puede ser un doctor en quiropráctica o licenciado en quiropráctica. En México el médico es licenciado en medicina, nosotros somos en las escuelas de México licenciados en quiropráctica. Al mismo nivel del médico general, el quiropráctico general, ya después viene en cada una sus propias especialidades. El estudio radiológico es fundamental y absolutamente necesario para determinar la problemática del paciente. En el consultorio utilizamos los servicios de gabinetes radiológicos y de imagen de la más alta calidad, en este momento como es biomédica de referencia, donde realizan los estudios con los parámetros más profesionales y tenemos una interrelación profesional. Precisamente el lunes el doctor Ramírez Lugo, que está colaborando conmigo, egresado de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, y un servidor, tuvimos una reunión en biomédica con el doctor Barrón, que es el director de imagen, de radiología, de radiografías, de resonancia, de tomografía y de ultrasonido por diagnóstico. Precisamente utilizamos todos los estudios habidos y por haber, básicamente sobre todo radiografía. Cuando es necesario, consideramos necesario resonancia, tomografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos una imagen de una resonancia. ¿Dónde está la quiropráctica? Está establecida, esto le faltan 30 países ahí, está establecida en más de 100 países. La quiropráctica es una de las 3 profesiones dedicadas a la salud como profesión básica de salud, como es alopatía, ya medicina, y odontología, una de las 3 más extendidas. En Estados Unidos hay más de 65,000 doctores en quiropráctica, 6,000 en Canadá. O sea, cuando yo hablo de quiroprácticos, hablo de la gente que ha hecho todo el estudio. Enfatizamos el hecho de la capacidad inherente del organismo en alcanzar nuevamente la homeostasis
sea, el buen funcionamiento, sin llegar al uso de medicamentos o de cirugía. ¿Tenemos algo en contra de medicamentos o de cirugía? Nada, absolutamente nada, cuando es necesario. Pero en muchas ocasiones se logra que el organismo reaccione cuando quitamos la compresión neurológica. Les quiero decir que la quiropráctica es una profesión de la salud basada mucho con los pies en la tierra. Inclusive en el año 2000 yo tuve el honor de estar en el Vaticano en el año de la salud, el año santo, en el Consejo Pontificio de la Salud, en la fundación de la Federación Quiropráctica Católica, que entraba, tardaban 3, 4 años y logramos que entrara en 3, 4 meses, entraba dentro del Consejo Pontificio de la Salud, que inclusive tiene un nivel muchas veces superior a la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y el doctor Luigi Giglio, médico neurólogo, médico personal del Papa Juan Pablo II, dijo que habían estudiado todas las teorías de la salud y que la más fundamentada, para sorpresa de todos, y lo estaba diciendo, como ya dije, un médico neurólogo, médico personal del Papa Juan Pablo II, la profesión que tiene la fundamentación más comprobable, es dicho por él, se llama quiropráctica. ¿Sí? Precisamente importancia de la quiropráctica en el mundo de la salud. El doctor Paul Shekel, médico cirujano, un gran investigador de la organización RAND, que es una organización muy importante a nivel de Estados Unidos, dice, en vez de pensar en la quiropráctica como una alternativa o un tipo de terapia distinta de otra atención de la salud, deberíamos de considerarla como equivalente. Yo considero que el paciente es el centro de atención, ¿sí? Todas las ciencias de la salud, lo que es medicina, o sea, alopatía, homeopatía, acupuntura, herbolaria, quiropráctica, todas tienen su lugar y se debe considerar como el centro de las mismas al paciente. O sea, todos somos una alternativa para la salud del paciente. Nosotros no somos ninguna alternativa en relación, como mucha gente cree, de medicina. No, no somos ninguna alternativa. Somos una profesión completa. El paciente tiene derecho a elegir qué forma de tratamiento considera la más adecuada, sin presiones y sin temores que no tienen motivo. Táctica del miedo, claro, existe. Sí, si no te operas, te cae el rayo de las 12. A mí me han llegado cantidad de pacientes, un día, 2, inclusive un médico cirujano plástico hace unos meses, muy reconocido, que lo operaban al día siguiente, a los 2 días, y decidió atenderse conmigo con una hernia de disco del tamaño del mundo. Y el señor escala en roca, anda en bicicleta de fondo, hace de todo, opera muchísimo, lo cual es pesadísimo para la columna por la posición, y está perfectamente bien, tiene un año perfectamente bien. Cuando es más, mejoró hasta en su rendimiento deportivo. Vamos a ver quién es el paciente quiropráctico, ¿no? Se calcula que poco más del 50% es paciente femenino. Los pacientes son de todas edades, desde prácticamente recién nacidos hasta adultos mayores. Estos son estadísticas muy precisas, definiéndose en la forma que veremos en la siguiente gráfica. ¿Sí? Vemos que niños de 0 días a 5 años representan el 7% de los pacientes quiroprácticos, de 6 a 17 años, 9%, 18 a 30 años, en números cerrados, 18%,
de 6 a 17, 9%, 31 a 50 años, 32%, 51 a 64 años, 21%, y 65 años en adelante, 13%. ¿Sí? Si quieren la vuelvo a poner, porque aquí viene un comentario que en relación que los problemas musculoesqueléticos, neuromusculoesqueléticos, en especial de columna, no respetan edades, ya que desde niños pequeños se ven afectados por los mismos y considerando en un muy alto porcentaje de la población mexicana, no prevalece, obviamente, el concepto de prevención. Tampoco no se le hace caso al niño que se queja o manifiesta mala postura. Se le dice, niño, ya cállate, deja de molestar, o enderézate, ¿sí? Lo mismo se puede decir de adolescentes. El mayor porcentaje de pacientes, es interesante esto, ocurre en la población activa laboralmente, 18 a 64 años. Sumando todos los factores que vimos en esta gráfica, nos da 70.8% de las personas que consultan al quiropráctico por problemas de columna vertebral. O sea, de las personas que tienen síntomas derivados de columna vertebral. Vemos también que la misma gráfica nos muestra que hay un porcentaje muy importante de personas de 50 años en adelante que se atienden por quiropráctica. Es común que personas de 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años o más son atendidos quiroprácticamente con excelentes resultados. Eso lo digo, ahora sí que aparte de la gráfica y de la estadística, por experiencia propia definitivamente. En enfermedades crónico-degenerativas también se obtienen excelentes resultados en osteoporosis, artritis, artrosis, metodología adecuada para este tipo de casos, mientras sea aplicada por un doctor en quiropráctica, debidamente calificado, certificado y reconocido. ¿Cómo sabemos que es calificado, certificado y reconocido? Porque tiene un título, ¿sí?, de Estados Unidos reconocido, avalado en la Dirección General de Profesiones, ¿sí?, o que son egresados de las 3 universidades que les comenté hace un rato, Veracruz, Ecatepec y Toluca, y reconocidos por el Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México, que tengo el honor de presidir. Ahora, ¿cuáles son las causas principales por las que el paciente nos consulta? ¿Sí? En primer lugar, dolor de espalda baja. Segundo, dolor de cuello. Tercero, dolor de cabeza. Cuarto, dolor de espalda media. Quinto, dolor de extremidad inferior, o sea, de piernas. Sexto, dolor de extremidad superior, o sea, de brazos. Y séptimo, problemas de origen aparentemente no musculoesquelético. Vamos a ver. Aquí está. En espalda baja va desde segunda lumbar, un poco arriba de la cintura. Se considera, hasta asiática se le considera espalda baja, en todas las investigaciones. Es del 25%, dolor cervical o de cuello, el 20%, dolor de cabeza, vamos a dejarlo en dolor de cabeza, ¿no? Migraña, pueden incluir ahí neuralgia trigeminal y demás, el 13%, espalda media 11.8%, extremidad inferior 9.4%, extremidad superior 8.6%, y problemas musculoesqueléticos un porcentaje muy bajo, tristemente. ¿Por qué? Porque no se entiende la importancia de la columna, cómo puede repercutir, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El dolor de espalda baja es uno de los problemas que afecta mayormente al ser humano y a la sociedad en general. Se le denomina némesis de la medicina
y albatros de la industria. Se considera que el dolor de espalda baja, por ejemplo en Estados Unidos, y es lo mismo en todo el mundo, es la causa más frecuente de limitación de actividad normal en personas de menos de 64 años. En personas de 25 a 44 años es la causa más importante de disminución y productividad. Entre el 10 y el 17% de adultos sufre un episodio de dolor de espalda baja anualmente. Es el 10% de diagnóstico en todos los problemas crónicos de la salud. Es la segunda causa de consultas médicas en problemas crónicos de salud. La quinta causa de hospitalizaciones. Tercer lugar en cirugías de todos tipos. Muy interesante, ¿verdad? Y cómo nosotros evitamos muchos de estos problemas. La Organización Mundial de la Salud ha definido que el dolor de espalda baja en el mundo industrializado se considera una epidemia, ¿sí? ¿Por qué? Por la cantidad de gente a la que afecta, ¿sí? Que únicamente puede ser controlada a través de la atención o manejo multidisciplinario, incluyendo la utilización de recursos y habilidades únicas y privativas de la profesión quiropráctica. Doctor Frank Manga, que fue secretario de Salud y muy importante en la OMS, investigador de la Universidad de Ontario, Canadá. Ya lo dije, como la OMS reconoce la importancia de lo que es quiropráctica. Muchos estudios, muchas investigaciones demuestran los resultados que tenemos en estudios comparativos. Me está mal decirlo, pero siempre sale adelante mi profesión, estudios muy serios de la Secretaría de Salud de Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de problemas de esta naturaleza? Son muy variadas. Se debe destacar que aparte del traumatismo mayor, golpes, caídas, accidentes, hay el microtrauma provocado por las actividades cotidianas, sobreuso, repetición de movimientos, actividad laboral, medio ambiente y no tener el movimiento debido, como dije en un inicio, y más ahora que hemos tenido esta situación de COVID y mucha gente se ha quedado en su casa sin salir, tanto por enfermedad en algunos casos, como por prevención. ¿Sí? Aquí lo tenemos. En actividades cotidianas, en las cuales se incluye lo que acabo de decir, ¿sí? Sobreuso, repetición, falta de movimiento, es del 19%. Esto es las causas por las que hay estos problemas. Accidentes de tránsito, 14%. Actividades de sobreuso repetitivas, 13%. Actividad laboral, 10.9%. Deporte y ejercicio, recreo, en fin, 9.5%. Prevención y mantenimiento, porcentaje muy bajo, ¿no? 9%. Tensión emotiva, ¿sí? 8%. Ahorita con esto del COVID también ha habido mucha tensión emotiva, depresiones y demás, en las cuales, curiosamente, al corregir la columna, tenemos casos que responden extraordinariamente. Medio ambiente, dieta, cosas que, sobrepeso, obviamente, 6%, enfermedades agudas, patologías, 5%, y enfermedad crónica, un 4%. Desglosando la gráfica previa, las causas de mayor probabilidad son las relacionadas con actividades cotidianas, como ya dijimos, que nos dan en total, si sumamos todo esto, un 56.9% de la etiología, o sea, quiere decir de la causa de estos problemas, y son del tipo de microtrauma, la constante de todos los días,
relacionados, entre otros factores, con la postura y actividad laboral. Etiología primaria: las malas posturas por condiciones inadecuadas en el centro de trabajo, sillas antiergonómicas, golpeteo repetitivo, sobreuso, computadora, celular, repisa de tamaño inadecuado, carga excesiva, son factores que nos afectarán en la labor del trabajador y en su rendimiento, con la consecuencia de que también ocurrirá lo mismo con la empresa en general. Precisamente el doctor Ramírez Lugo, aquí presente, su tesis de titulación en la Universidad Estatal del Valle de Toluca fue sobre este tipo de problemas y lo aplicó en una empresa con 2,000 trabajadores, ¿o cuántos eran? Más o menos, con un cambio notable, ¿verdad? Entonces, en teología primaria de los problemas de esta naturaleza, pues vemos el estar mucho tiempo sentados en la computadora, ¿sí? El cargar inadecuadamente. Y aquí, muy interesantemente, se hace un estudio de la carga que ponemos en el disco intervertebral a nivel de quinta lumbar, y lo que sale hasta arriba, el más grandote, el más alto, es la persona que está sentada. Está poniendo más problema en quinta lumbar que el que está parado. Y digo, aquí no sale a la hora de estar caminando, pero es mucho menos, ¿sí? Entonces, este problema lo traemos desde niños, desde que vamos a la escuela, ¿sí? Y hoy en día, pues muchos niños se la pasan en el celular, en la televisión, en la computadora, y vemos ahí lo que yo le llamo microtrauma. Aquí vemos las presiones que se hacen al cargar un objeto, ¿sí? Inclusive se recomienda que el objeto, a la hora que lo cargamos, le demos velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos cargando esa caja y vemos que hay unas flechitas, es que se jala el objeto y se carga, ¿sí? Pues esa velocidad disminuye el esfuerzo que se hace, ¿sí? Esto es estudios a nivel entre quinta lumbar y primera sacra. Recomendación: no traten de cargar demasiado. Luego, por ejemplo, las señoras, y los señores también, obviamente, van al súper. Acá una paciente me decía el otro día, no, es que fui al súper y como que estaba empujando el carrito del súper, se ve que el carrito del súper venía pesado y pensé que nada más al empujarlo no me iba a causar problemas. No, pues como de que no. Digo, estás empujando una carga, ¿sí? Y claro, el ir dicen los pacientes luego, sobre todo en fin de semana, dicen, no, es que caminé mucho, fui al centro comercial. Eso no es caminata. Eso es una agresión para la columna, ¿sí? Porque no es una caminata, es pararse. O sea, no es bueno. Entonces, no hagamos cosas que no debemos de hacer. También en el deporte, el ejercicio, mucha gente el fin de semana trata de hacer lo que no ha hecho en toda la semana. O muchas veces lo que no han hecho en años. Y pues obviamente se van a lastimar. Yo tengo la especialidad en quiropráctica deportiva y el premio de la medalla de oro de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, y tenemos muy estudiado pues que el deportista, por ejemplo, es una de las personas que más sufre de problemas musculoesqueléticos, deportistas profesionales. Si ellos lo sufren, pues nosotros también lo podemos sufrir cuando exageramos, cuando queremos pasar la barrera, ¿sí? En el mismo club, no, échale más ganas, carga más,
en el spinning, en vez de media hora, dale una hora. Pues sí, ¿verdad? Hace años, precisamente en los sports centers y demás, con Nelson Vargas, querían que mi hija Montserrat y un servidor fuéramos los responsables, que no lo aceptamos porque no teníamos el tiempo. Pero, pues les dije, lo primero que tenemos que hacer, y lo hemos hecho en la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, que también tuve el honor de fundarse, su primer presidente, las clases son para los maestros, porque lastiman al hacer esto. Esto, discúlpenme que está en inglés, no he tenido el tiempo de traducirlo. Aquí se habla que los brazos, nuestros dos brazos, ambos, pesan el 7% de nuestra masa corporal, es igual al peso de la cabeza. Entonces, el doctor Sweetie, presidente del Consejo de Salud Ocupacional de Estados Unidos, un gran amigo que desgraciadamente también falleció por edad, a los 90 y pico años de edad, hace unos 2, 3 meses. Esta presentación era de él y él me permitió usarla. Y dice, considera esto en un trabajador enfrente de una computadora por 30 a 60 horas a la semana. Pues va a tener repercusión, ¿verdad? Luego, aquí en la subluxación vertebral, se hace notar donde la línea gravitacional vertical y la semihorizontal se cruzan y haciendo lo que se llama en ingeniería. Nosotros vemos mucho, hay mucha biomecánica, ¿sí? Se llama el momento de carga. Aquí, spinal buckling quiere decir aplastamiento, ¿sí? Que viene como consecuencia de la deformación discal provocada por esto, que lo vemos aquí nuevamente, por la desviación, la subluxación y la manifestación del momento de carga. Aquí vemos una subluxación a nivel de tercera cervical del lado izquierdo, otra del lado derecho a nivel de segunda dorsal y de séptima dorsal. Aquí vemos una desviación a nivel de segunda dorsal, que es donde están los hombros, y el occipital se desvía también, Aquí vemos, pues, una de las causas, el estar pasando una cosa de un lado al otro, con estos giros indebidos. Al bajar un objeto, ¿sí? Una caja del súper y demás, ¿sí? Pues le ponemos una carga indebida a la columna. Entonces, en vez de tomar la caja completa, pues hay que quitar las cosas de la caja y no cargar tanto, ¿no? Aquí se recomienda evitar las posiciones de mucho tiempo estáticas, ¿sí? Inclusive se considera que el resultado de la posición estática nos provoca que se desarrolle mayormente lo que se llaman productos de desperdicio en el metabolismo del músculo, que es dióxido de carbono, ácido láctico, ácido úrico, etc. Hay que recomendar el axioma que tenemos en quiropráctica. Donde hay movimiento, hay vida.
las posturas estáticas prolongadas en el nivel trabajo, ¿sí? Aquí vemos una representación que hasta desarrollan una telaraña pegadas a la computadora, ¿sí? Y aquí podríamos nosotros poner las personas que están mucho tiempo acostadas o también el fin de semana. Se pasan horas viendo los partidos de fútbol americano, el Super Bowl o el fútbol de Europa o el tenis, ¿sí? Y esto puede resultar en una variedad de síntomas y síndromes del sistema neuromusculoesquelético. Se recomienda que se eliminen las barreras para trabajar adecuadamente, que los trabajadores estén cerca, parados o sentados al objeto con el cual están trabajando y o transfiriendo de tal manera que puedan mantener la actividad cerca de su cuerpo. Aquí hay problemas de ergonomía. Y aquí algo muy importante, ¿eh? Housekeeping es la labor del hogar. Cuando yo le pregunto a una paciente, ¿y a qué te dedicas? No, pues en el hogar. Pues el trabajo del hogar es pesadísimo, ¿eh? Tómenlo en cuenta, señores, ¿eh? Y ya hoy en día muchos que se han tenido que quedar en su casa lo han visto, ¿sí? Entonces, hay resbalones, caídas, golpes, y que significan el 23% de las lesiones de tiempo y de tiempo de perdición, o sea, tiempo perdido. La mayoría de esto ocurre a nivel de suelo paralelo, o sea, no se caen de escaleras, sino en el piso. Muchas de estas caídas pueden resultar en fracturas y dislocaciones. Desgraciadamente, un muy buen amigo, me enteré hace unos días que desgraciadamente había fallecido, como resulta de ahí sí una caída en una escalera. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque luego nos confiamos en la casa, que sabemos dónde está todo. Nos levantamos en la noche, no prendemos la luz y vienen accidentes muy lamentables. Entonces, esto es muy importante corregirlo. Aquí se habla de la falta de barandales. Yo esto lo veo constantemente. Pues sí, escaleras muy bonitas, muy estéticas. Y como dice aquí, que no tienen barandales, que están ausentes o son inestables. ¿Sí? Luego también los objetos que se dejan botados. Y aquí dice, debe de haber una tolerancia cero para el manejo inadecuado del mantenimiento de la casa y de todo esto. Esto es un comentario muy interesante en relación al diseño ergonómico. Se considera que anteriormente las herramientas eran construidas para servir como una extensión del cuerpo, para incrementar o expandir la capacidad humana. Por ejemplo, un martillo, cuchillo, en fin. Aunque esto se mantiene cierto, en tiempos actuales muchas veces el humano, o sea, el ser humano, es muchas veces una extensión de la máquina, para añadirle a la función y a la eficacia de la máquina. Se está hablando mucho de esto, en muchos sentidos, pero este es en uno de ellos.
Aquí vemos cómo esta persona que se pasa haciendo diario esto, pues desarrolla un problema serio en las falanges, en la mano, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer para evitar problemas de columna? En primer lugar, no cargar cosas pesadas, cubetas, ollas de comida, cajas de refresco, bolsas de hielo. No es que yo soy muy fuerte, sí, nada más que tu columna, el espacio intervertebral, truena igual en, desgraciadamente, levantadores de pesas como Sauraya, que la llegué a atender, como en personas que no tienen ninguna fuerza. No hacer esfuerzos innecesarios, cambiar llantas de coche, cargar a otra persona. No, mano. O sea, cárgala con otras 2, 3 personas. Muy lamentable que esté mal la persona, pero luego no estar mucho tiempo en la misma posición, ya lo dijimos. No pasar arriba de 15 a 20 minutos sentados en la oficina, en la computadora, levantarse y estirarse. Hacer ejercicio en forma moderada. Todo exceso es malo. Es bueno hacer ejercicio, sí, claro. Caminata, natación es lo mejor, definitivamente. Prevenir el problema, checarse desde edad temprana, niños, adolescentes, adultos jóvenes. No pensar que en mi caso ya no se puede hacer nada a través del tratamiento quiropráctico. Muchas veces les dicen, no, ya no hay nada que hacer. Y nos llegan los pacientes y los sacamos adelante. Algo muy importante, la hernia de disco, yo lo llamo el mito. No es que sea un mito, sino que ya nada más se habla de hernia de disco. ¿Sí? El 80% de la población adulta padece dolores de espalda baja. Los estudios de resonancia magnética son muy útiles, bien utilizados. Desgraciadamente, se usan para espantar al paciente en muchas ocasiones. Ese 80% del que estamos hablando, si se le hace un estudio de resonancia magnética, se va a aparecer un problema de disco. Eso no es ninguna novedad, causado por alteración en muchas ocasiones de la desviación de la columna vertebral. Hay diferentes tipos de hernia, la más común es la contenida o protrusión. El prolapso, que es cuando revienta todo el disco, es muy raro, ¿sí? Tenemos muy buena relación con cirujanos de columna y demás, pero el porcentaje tremendamente más alto es corregible a través de un tratamiento adecuado, como ya lo vimos. Aquí está lo que es la hernia de disco y que aquí está la parte central del disco que se llama núcleo pulposo, rodeada por el anillo fibroso. Consideramos que la columna toda tiene que ver, ¿sí? La pelvis, el sacro, la articulación sacroiliaca, ¿sí? Si esta se encuentra desviada, provocará un esfuerzo considerable hacia la articulación sacroiliaca, todas las estructuras del cuerpo. Igual la articulación atlanto-occipital del otro lado o cualquier articulación, ¿sí? Aquí vemos una rectificación lumbar muy fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en biomecánica, si se altera una curva lateral, es como si cargaran a una persona que pesara el 50% todo el tiempo. Sentados, acostados, caminando, etc. Con 2 que estén alteradas es como si cargaran a alguien que pese el 75% de ustedes, con 3 es más del 90%. Ahí están las curvas laterales, como deben de ser. Obviamente tenemos mediciones muy precisas al respecto. Ya vamos a terminar, pero antes de terminar les quiero mostrar algunos resultados de algunos pacientes. Del lado izquierdo es como llegó el paciente, que además de presentar una escoliosis
que esta escoliosis es de tipo funcional, padecía todo tipo de problemas a los 25 años de edad y vemos el resultado del lado derecho. Aquí es otra paciente con una hernia de disco muy fuerte entre quinta y cuarta lumbar y que estaban a punto de operar, no se quería operar, si no se operaba perdía el trabajo. En menos de una semana logré que regresara a trabajar y hasta la fecha no se ha operado nunca de columna igual que el otro. ¿Sí? Tenemos pacientes que se presentan con 5 hernias de disco tan solo en la región lumbar. ¿Cuántos discos tenemos en la región lumbar? 5. ¿Sí? Más no puede haber, ¿verdad? Médico igual, endocrinólogo muy reconocido. Hace años me llegó con un problema de esto, me dijo yo no me quiero operar, me quieren operar en la clínica Mayo y me quieren operar aquí y yo no me quiero operar. Dije, vamos a ver, esto tiene 40 años y está perfectamente bien. ¿Sí? Cirugía de columna, definitivamente. Atendemos muchos pacientes ya operados que han llegado muy mal. ¿Sí? Algunos hasta con 5 cirugías y los han querido operar hasta por 6ª vez y hemos tenido un porcentaje de resultados extraordinarios, igual que en muchos otros casos, ¿no? Entonces, conclusión, la columna vertebral es fundamental en la salud de todos los seres humanos, obviamente de todos los vertebrados. Hay quiropráctica para veterinaria, definitivo, en caballos, en perros. Yo he atendido perros que estaban paralíticos y con un ajuste he logrado que vuelvan a caminar, lo cual me ha pasado con pacientes, ¿no? La columna, si la mantenemos en buen estado, nos ayudará a tener una mejor salud. Caso contrario, nos puede afectar seriamente y ya vimos que no exclusivamente en la columna. Vemos cómo tenemos resultados en muchas otras cosas, reflujos de bebés, por cierto, un ajuste que yo aprendí desde hace muchos años para corregir básicamente hernia hiatal, que muchas veces yo considero que no es hernia hiatal, sino es una compresión precisamente en el abdomen y se libera. Y tengo pacientes que juran y perjuran por este resultado, pacientes que llevaban años con reflujos, en bebés definitivamente, ¿sí? En niños, en cólicos, se ayuda mucho en síndrome de Down. Esto está demostrado por la Federación Mexicana de Olimpiadas Especiales. Parálisis de varios tipos, varios serios, temblores, migrañas, cefaleas, neuralgia trigeminal, mareos, crisis convulsivas, estreñimiento, menstruación. Y esos son pacientes que han mejorado. Quiere decir que estamos tomando el lugar del ginecólogo, del neurólogo, por ningún motivo, pero que ayudamos a que todo funcione mejor. Ya lo dije, es muy reconocido a nivel mundial. Aquí para cerrar un poquito de las vistas de mi universidad, como se dice ahí, en 1897, esto es en Davenport, Iowa. Aquí estoy con la doctora Vicky Palmer, bisnieta de David Palmer, ella es muy amiga nuestra. Esto era la residencia de Vijay Palmer, un hombre que atendió muchos presidentes de Estados Unidos, entre otros. Esto es algo del campus de Davenport. Está en Florida también, la universidad, y también en San José, California. No quieren salir de Estados Unidos. Aquí estoy con el chancellor de Palmer University System, doctor Dennis Marchori. Aquí mi esposa Patricia y un servidor. Ella siempre me acompañó en todos estos
eventos y más. Siempre un apoyo fundamental. Esto es un poco del memorial que hay ahí. El doctor Vijay Palmer decía que le dejáramos que las paredes hablen. Ponía epigramas. Dice, el de la derecha dice, de todas maneras van a hablar. ¿Sí? Lo mismo que decía el Quijote, ¿no? Aquí, en la entrada a lo que era el salón de clases principal, dice, entra a aprender cómo. Y en la salida, dice, ve adelante a servir. Enter to learn how, go forth to serve. El jardín japonés, uno de los múltiples salones y auditorios de la universidad. Aquí era un curso de quiropráctica pediátrica precisamente. Y abajo estoy con directivos de la Universidad de Palmer y de la Federación Mundial. El doctor con la camisa morada, que no trae corbata ni saco, es el doctor Bill Morgan, actual presidente de Parker College of Chiropractic en Dallas, Texas, y él era el director del centro quiropráctico en el Hospital Naval de Bethesda, que es donde se atiende al presidente de Estados Unidos. Los jueces de la Suprema Corte, se considera el mejor hospital a nivel mundial. Y ahí hay un departamento quiropráctico. Por si tienen dudas, ¿a qué nivel está mi profesión? Aquí con Patricia nuevamente, aquí con lo que se llaman Fellows de Palmer. Tengo el honor de ser uno de ellos. Somos 50 de 50,000 nada más. Con directivos del doctor Max Hiller, que fue presidente de Northwestern College of Chiropractic, actualmente vicepresidente de Life College of Chiropractic en San Francisco, con Patricia nuevamente, el doctor Chancellor, el secretario general de la Federación Mundial, en fin. Como pueden ver, estamos hablando de cosas muy en serio. Bueno, ahí voy a dejar la plática. En esto, pues cómo logramos establecer la carrera en México, la firma de convenio con la rectora de la Universidad Veracruzana, con el doctor Alfonso Pérez Morales, vicerrector de la universidad, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, con el doctor Scott Haldeman, quiropráctico, médico y neurólogo, un gran amigo mío. Aquí, cuando María, mi nieta, estudió 2 años de quiropráctica en el Barcelona College of Chiropractic, una vista de la Catedral de Santa María del Mar. Aquí con el secretario de Educación, subsecretario, en fin, mucha historia. El inicio de la Universidad Estatal del Valle de Catepec, en septiembre de 2001. Aquí, que era gobernador del Estado de México. ¿Por qué apoyó? Por los resultados que vio en el DIF, en el IPI, en su persona, en sus papás, y convencido de la bondad y de la validez de la quiropráctica. Con Vicky Palmer, con Montserrat, en fin. Algunos pacientes, Fernando Platas, Soraya, aquí con Felipe Muñoz, con Pascual Ortiz Rubio, entregándome el reconocimiento de la Comisión de Box, en el convenio con la Federación Mexicana de Natación. Aquí, pues, ni más ni menos que en la sede del Comité Olímpico Internacional, en Lausanne, Suiza, con el presidente en ese entonces del Comité Olímpico Internacional, don Juan Antonio Samaranch, y somos la directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. Y en diferentes eventos
muy, muy importantes verdaderamente. Y muchos de ellos pacientes nuestros. Espero no haberlos aburrido. Me alargué un poco más. Tengo esa fama de alargarme en mis pláticas, pero es que el tema da para mucho más. La próxima plática vamos a hablar de la radiología en la quiropráctica. Los voy a dejar con un poquito de curiosidad. La quiropráctica y la radiología fueron descubiertas del mismo año. Palmer en Davenport, Iowa, en septiembre, y Röntgen el 8 de noviembre en Alemania. Ahí está Röntgen, la primera radiografía que se tomó a nivel mundial. ¿Sí? Y somos la primera profesión que empezó a usar radiografías en forma sistematizada en 1906, cuando ya se logró que hubiera un aparato capaz de sacar radiografías. Entonces, el que les diga, es que antes no se sacaban radiografías en quiropráctica, pues tendría que tener esa persona más o menos 130, 150 años de edad. ¿Sí? Antes de Palmer ni siquiera existía la quiropráctica. Muy bien, los dejo con esa inquietud. Buenas noches, muchísimas gracias. También la próxima vez les voy a mostrar un poco más, les voy a mostrar lo que es de consultorio, les voy a mostrar casos de personas con cirugías de columna, les voy a mostrar las mesas de tratamiento que usamos, pero hoy vamos a dejarlo ahí. Valoren no lo que yo digo, sino lo que es una de las ciencias de la salud más avanzadas que existen actualmente a nivel mundial, y con todo respeto a las demás ciencias de la salud, todos tenemos nuestro lugar. Buenas noches.